Hermanos, yo estoy, no está limpiando, mira. Así, está limpiando la lucecita de Dios. En esta hora es un día hermoso que Dios nos ha concedido, nos ha dado. Y tengo un mensaje para esta hora, presentarlo. Pero mi nombre es Pastor Lorenzo Flores. Para mí es un gran privilegio de Dios poder administrar su palabra y ministrar al Señor. Como aquellos profetas y maestros que estaban en la iglesia de Antioquía, dice que administraban al Señor. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Y mi trabajo es enseñar la verdad de la Biblia. Porque esta es la verdad de la Biblia. Si lo cree, bien. Y si no lo cree, bueno, allá usted. Pero Dios me ha puesto en este ministerio para predicar la verdad de la Biblia. Para que conozca y sepa qué es lo que Dios tiene para usted. Y para mí, un gran tesoro grande, la vida eterna. Y en esta hora voy a estar predicando el Señor Jesucristo vino a este mundo. Dice la Biblia que el Verbo fue hecho carne. Y estuvo entre nosotros, dicen los apóstoles que lo vieron, que anduvieron con él. Y los 3 años que estuvo él predicando el Evangelio. Él predicó el Evangelio. Hay 4 libros en la Biblia, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahí predicó en esos libros, está registrado que él predicó el Evangelio. Pero le faltó algo que no lo pudo relatar, no lo pudo predicar. No que no es imposible para Dios, pero las cosas para Dios todas son posibles. Pero la razón por la cual lo predicó, lo terminó para el otro ministerio, porque sabemos por la Biblia, no sé si usted ha escuchado el mensaje que prediqué del pasado, el presente y el futuro en la Trinidad del cielo. Ese mensaje, cuando terminó el ministerio de Jehová, Cristo le cambió, le puso Padre en lugar de Jehová, Padre. A Jehová le llamó Padre porque iba a ser Padre de nosotros y de Cristo también, porque lo engendró en María. Ahora, en el ministerio del Espíritu Santo, vemos a través de la Biblia que Jesucristo, el Señor, en su ministerio de predicación, en los 4 evangelios, no se registró. Pero hay un motivo por el cual no se registró, quiero que usted escuche en este mensaje. Es muy importante, de lo más importante del mundo. Escucha palabra de Dios. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, en el versículo 1 adelante, dice así. Pero antes de eso, voy a orar. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, en esta hora yo me presento delante de tu bendita y santa presencia, Dios, para enseñar este mensaje de la Biblia que me ha dado Dios, que se encuentra en el libro de los Hechos, en diferentes partes de la Biblia del Nuevo Testamento, Padre Santo. Úngeme con tu santo y bendito Espíritu. Habla a través de la Biblia, a través de este tu humilde siervo. Háblanos, te oímos, Dios. Espero que abra los corazones para que reciban tu palabra, Dios. En el nombre santo,
de Jesucristo de Nazaret, en el Dios hombre, el verdadero Dios y la vida eterna, que es el apóstol San Pablo en Corintios. En ese nombre me presento yo delante de ti, Padre Santo. Dios Santo, bendice, Señor, a tu pueblo, salva y sana, Dios. Amén. Dice la Biblia, es lo que yo quiero, predicarle Biblia. No de mí, ni de mi esposa, ni de mi familia. Voy a predicarle de la Biblia. Eso es lo que queremos escuchar, lo que la Escritura dice. La Santa Biblia, la palabra de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 1, en el versículo 1 de adelante, dice así. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Pero después, dice, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indudables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. 40 días después de que fue crucificado el Señor, venía Él a aparecérsele a los apóstoles para darles el mensaje que tenía que darles. Y estamos viendo en el libro de los Hechos que acabamos de leer, traigo una escritura que la quiero comparar con este que estoy hablando ahorita. Esto está en Juan 19. Juan 19 dice así. Juan 19 dice la palabra de Dios. Juan 19, ¿pero qué dice? La Biblia enseña que toda la iglesia del Antiguo Testamento se le dio la ley por el profeta Moisés y nadie cumplió la ley. Pero Cristo la cumplió, la ley, y estableció el ministerio de la gracia. Escucha, palabra de Dios. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, murió. En otras palabras, nos enseña las escrituras que el Señor fue aquí donde Él terminó su ministerio de la gracia, que hablaron el profeta Elías y Moisés en el monte de la transfiguración, donde le entregaron Moisés la ley y le entregó el profeta Elías el ministerio de los profetas y el ministerio de la ley. Aquí, en la cruz del Calvario fue donde él tenía que
terminar y el ministerio de la gracia, clavado en la cruz de las manos y de los pies, derramando sangre, presentando su cuerpo santo delante del Padre como ofrenda por nuestros pecados. Ahí terminó el ministerio, ahí terminó el ministerio de la ley y empezó el ministerio de la gracia, porque por gracia somos salvos, dice la Escritura. Y por eso vemos aquí en las Sagradas Escrituras que cuando Él murió en la cruz, ahí terminó su ministerio, el ministerio de la ley le puso fin y estableció con su muerte en la cruz el ministerio de la gracia. Y vamos a ver aquí en la Biblia a Juan capítulo 1. Mira lo que dice. San Juan, San Juan, capítulo 21. Capítulo 21 de San Juan. Aquí se le aparece Jesús, dijo. Jesús se aparece en la playa. Dice, Jesús les dijo, ese es en Juan capítulo 1, capítulo 21 de San Juan, del versículo 1, pero voy a leer del 10 en adelante. Jesús les dijo, traed de los peces que habéis pescado. Subió a Simón Pedro y sacó la red a la tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tanto, la red no se rompió. Y dijo Jesús, venid, comed. Ahora voy a bajar al versículo 15. Y cuando hubieron comido, aquí se aparece el Señor Jesucristo a 7 de sus discípulos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y él respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. En estas palabras aquí está el llamado de Pedro al pastorado. La Biblia registra que Cristo, Él constituyó 5 ministerios, el de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y aquí llama a Pedro y le dice, apacienta mis ovejas. Pacienta mis corderos. En otras palabras, cuando la persona viene a Cristo, que se convierte por primera vez a Cristo, se convierte, se salva, es un corderito, hay que darle leche, hay que darle comida de la Biblia. Para la iglesia se le predica la palabra. Lo mismo también a las ovejas. Ya después de que fue un corderito, pasa a ser una oveja, un hermano que ya aprendió de la Biblia cómo defenderse, cómo vivirla y cómo obedecer la Biblia, los mandamientos, la palabra de Dios. Y le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció mucho que dijese la tercera vez, ¿me amas? Y respondió, Señor, tú sabes todas las cosas, que te amo. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven te ceñías y ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, te extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió, sígueme.
En otras palabras, estos mandamientos los está dando el Señor después de que resucitó de los muertos. Y vamos a seguir viendo, porque está en Marcos capítulo 16. Escucha la palabra de Dios. Marcos 16. Marcos capítulo 16. Aquí está otro mandamiento que le da el Señor Jesucristo. Aquí dice que Jesús se aparece a sus discípulos. Dice, entonces Jesús dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche. Perdón, esta lectura que estoy leyendo es de cuando Judas iba a ser entregado, cuando Judas iba a entregar a Cristo, que lo entregó con un beso. Y mira lo que está hablando aquí el Señor, para confirmar lo que yo te estoy enseñando de la Biblia. Es lo que dijo. Entonces Jesús les dijo, todos se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor de las ovejas y serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Aquí está hablando el Señor cuando lo están arrestando los soldados para llevarlo a Pilato. Pero escucha, como vemos la vida del Señor, que lo arrestaron, pero me verás en Galilea. Y luego en Marcos 14, 27. Marcos 14, 17. Vamos a ver aquí en Marcos 16. Mira lo que dice. En Marcos 16, 15 en adelante. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomaré las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos tendrán las manos y sanarán. Este es otro mandamiento que le dio a los apóstoles en Marcos 16, capítulo 16 de Marcos. Ahora vemos en Mateo 26. Mateo 26. Aquí está la palabra de Dios. Mateo 26, versículo 31. Versículo 31. Versículo 31. 31. Ya lo dije, 31. Vamos a Mateo 28. Vamos a Mateo 28. Que la Biblia no tiene mucho en este mensaje de la crucifixión de Cristo. Mateo 28. Mateo 28, 26.
Mateo 28 dice aquí. En Mateo 28, capítulo 28, el versículo 7. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Ahí le veréis, y aquí os lo he dicho. Aquí el ángel, fueron las mujeres al sepulcro a buscar al Señor para llevar los perfumes, y el ángel dijo: ¿a quién buscáis? Dice: a Jesús, ha resucitado. Luego le dice: dice, el ángel le dice: id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y que va delante de vosotros a Galilea, ahí le veréis, y aquí lo he dicho. Y en el mismo capítulo, el versículo 9, dice: aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ella, acercándose, le abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces él les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. En Galilea. Ese fue Mateo 28 del 7. Mateo 28, 7. Ahora vemos a Mateo 28, 16. Mateo 28, 16, mira lo que dice. En Mateo 28, 16, esta es otra comisión del Señor que da a los apóstoles, y se lo da por el Espíritu Santo. Es lo que dice el libro de los Hechos, que les dio el mandamiento a los apóstoles por el Espíritu Santo, y lo hizo después de que resucitó de los muertos. Pero hay una razón por la cual el Señor dio el mandamiento a los apóstoles a través del Espíritu Santo, porque Él, en su ministerio de la segunda persona de la Trinidad, del Evangelio, Él terminó su ministerio clavado en la cruz, donde habló 7 palabras, y la una de ellas, cuando dice que ya terminó, dice: consumado es. Aquí se terminó mi ministerio de la gracia. Ya lo terminé. Y seguía el ministerio del Espíritu Santo. Por eso Cristo, en el libro de los Hechos, nos dice que Él le dio el mandamiento a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Es lo que quiero que ustedes, para eso era casi más lo que tenía que hablar yo en este mensaje, de que el ministerio del Espíritu Santo tenía que empezar, ¿sí? Pero no podía empezar el ministerio del Espíritu Santo porque Cristo no había terminado el ministerio de la gracia, porque el ministerio de la gracia que Él vino y estableció fue a través de su sangre del nuevo pacto, derramada en la cruz del Calvario. Tenía que presentar su cuerpo vivo, clavado en la cruz del Calvario delante del Padre, como diciéndole: Padre, mira, aquí estoy, tu Cordero, derramando sangre delante de ti por el mundo. Ahí es donde el Señor terminó su ministerio de la gracia, y no podía darle el mandamiento a los apóstoles de una cosa que Él no había terminado. Él no había terminado su ministerio que Dios le dio, el Padre, a tener que morir para poder terminar su ministerio de la gracia, clavado en una cruz, ofreciendo su cuerpo delante del Padre por nosotros, como un holocausto. Aquellos becerritos que jugaban, aquellos corderos, los mataban, derramaban sangre, rociaban la sangre en los altares. Él ofreció su propio cuerpo por ti y por mí. Ahí cuando dijo Él en la cruz: consumado es,
puso la cabeza para abajo y entregó el Espíritu, se murió. Ahí terminó su ministerio de la gracia. Y ahora, después de que terminó su ministerio, que murió y resucitó, después de la resurrección, subió al cielo y venía y se aparecía a los apóstoles. Y esta es la acabo de leer, pero esta es una de las más poderosas, grandes, muy importante del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Él terminó el ministerio de la gracia clavado en la cruz, murió, y luego sigue el ministerio del Espíritu Santo. Por eso ella que termina su ministerio, Él va y dice, dando el ministerio, dando el mandamiento a los apóstoles por el Espíritu Santo. Y este es uno de los últimos comisión y mandamiento que le dio a los apóstoles. Y se encuentra en los Hechos, se encuentra en Mateo 28. Tengo que leer primero para hablarlo, fíjate. Se encuentra en Mateo 28 en el versículo 16 al 20, y dice así. Mateo, el capítulo 28, del versículo 16. El versículo 16 le da el mandamiento a los apóstoles por el Espíritu Santo después que resucitó de los muertos. Y dice así, Mateo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Se acuerda que aún Cristo todavía no lo crucificaban cuando lo arrestaban en el jardín? Cuando lo entregó Judas con un beso, le dijo a los apóstoles, esta noche se van a escandalizar, porque escrito está que va a ser herido el pastor de las ovejas y las ovejas serán desparcidas. Pero le dicen, enseguida, ahí mismo les dice, pero después de que resucite de los muertos, los veré en Galilea. El ángel, cuando fueron las mujeres al sepulcro, también el ángel le dijo, acordaos que el Señor les dijo que os verá en Galilea. Y aquí, entre dos partes de la Biblia, en Mateo 26, en Mateo 28, en Mateo 28 y 9, Mateo capítulo 28 y 27, también les anunciaban que Él iba a hablar con ellos en Galilea para darles el mandamiento que abra el libro de los Hechos a través del Espíritu Santo. Y mira lo que dice Mateo 28, del versículo 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Este mandamiento no lo pudo dar en su ministerio de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, porque tenía que morir clavado en la cruz para terminar ahí su ministerio de la gracia, donde dice consumado es. Colgó la cabeza y se murió. Entonces este mandamiento lo da el Señor después de que resucita de los muertos. A mí lo que me fascinó más cuando va a la playa y encuentra a los discípulos en la playa pescando.
de los pescados que pescaron, 153 pescados que pescaron los apóstoles. Ahí comieron ellos, y después de que terminaron de la cena, de que comieron todos ellos, el Señor hablaba a Pedro: ¿me amas, Pedro? Le dijo: apacienta mis ovejas, mis corderos, perdón. Le voy a decir otra vez: ¿me amas, Pedro? Apacienta mis ovejas. Y la tercera vez le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. 3 veces le habló a Pedro para el ministerio del pastorado, para las ovejas que se iban a convertir, antes de haber preparado profetas con amor, amables, para tratar esas ovejitas con mucho amor y cariño a los recién convertidos. Vemos aquí la palabra de Dios, de que el Señor Jesucristo le puso fin al ministerio de Jehová, quitando el nombre de Jehová de la Biblia en el Nuevo Testamento y poniéndole Padre. Y vemos a Cristo aquí también, terminando su ministerio de la gracia en el monte de la transfiguración por los profetas que le entregaron la ley y la ley de los profetas a Cristo. Y ahora vemos que la cumplió en la cruz del caballo, derramando sangre, clavado de las manos y de los pies, y a su costado agujerado, derramando sangre y agua, dice el soldado. Porque mucha gente no cree que Jesús murió. Pero la Biblia prueba que ese alguacil le soltó la espada en el costado, y cuando sacó la espada, dice que se le agua, sangre. Quiere decir que ya estaba muerto. Porque la misma ciencia médica prueba que la sangre, cuando se muere la persona, la sangre se vuelve agua, sangre. Ahí está confirmado que él sí en verdad murió. Y cuando terminó su ministerio de la gracia, dijo: consumado es. Como diciendo: Padre, he terminado la obra que me diste. Y vemos que él se fue. Vemos otro libro de los Hechos, capítulo 7, versículos 55 y 56. Vemos a uno de los diáconos que se llamaba Esteban, predicando el evangelio lleno del Espíritu Santo. Y él dijo: veo al Hijo del Hombre. Dice Hechos 7, 55 y 56, que se abrieron los cielos. Esteban, el diácono, vio los cielos abiertos y a Jesucristo sentado a la mano derecha del Padre en el tercer cielo, allá en la Nueva Jerusalén. Vio al Señor allá, después de que terminó su ministerio aquí de la gracia, en el tercer cielo. Cuando lo estaban matando a pedradas, él dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Lo mismo que Jesús el Señor hizo cuando lo estaban crucificando. Dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y en verdad, déjame decirte que cuando uno está en el mundo, no se toca el corazón, no se toca a la gente el corazón para matar a otro. Hasta con el cuchillo los hacen pedazos. ¿Sí? No saben lo que están haciendo. Por eso el Señor dice: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Porque cuando uno está sin Cristo, dice la Biblia que es el hombre animal. El hombre carnal no entiende las cosas de Cristo, del Espíritu Santo, de su sangre. No entiende la gente lo que el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y no me cansaré de predicar la cruz del Calvario. Donde vemos que la segunda persona de la Trinidad dejó su trono, su gloria allá con el Padre, y vino a esta tierra a transformarse, a ser
un hombre humano como nosotros. El verbo fue hecho carne, dice la Escritura. Y anduvo con los apóstoles, comió con ellos 3 años, vivió, lo palpearon, lo saludaron. Ellos son testigos de que Él vino a este mundo para salvar este mundo. Pero Él dio un mandamiento, nuevo mandamiento, que nos amemos unos a otros. Y les ames con toda tu fuerza, con toda tu mente a Dios y a tu prójimo como a ti mismo, que es el cumplimiento de la ley y los profetas. De la ley de Moisés y los profetas, es el cumplimiento de la ley. Amar al prójimo como a ti mismo. No te lo comas, no te adueñes de él. No lo tortures. Ya para terminar este mensaje de la cruz del Calvario, donde Cristo también, así como terminó el ministerio de Jehová, ahora está terminando el ministerio de Él mismo, de la gracia en la cruz del Calvario, donde fue clavado. Y después resucitó de los muertos, le dio este mandamiento a los apóstoles de que apacentaran a Pedro, que apacentara los corderitos y también las ovejas. Y el último mandamiento que le dio a través del Espíritu Santo, le dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda creación. ¿Sí? Dice aquí, se lo voy a leer. Dice: cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor está aquí con nosotros. Vive en el cielo, pero Él está aquí con nosotros, porque el Padre envió el Espíritu de Cristo a nuestros corazones, el cual dice Galatas 6 que clamamos: Abba, Padre. Abba es un idioma arameo, que quiere decir papá. Clamamos por Cristo al Padre a través del Espíritu Santo. Decimos: Padre, mira el diablo, mira el demonio que me está haciendo. Repréndelo, Señor. Hay un himno que dice por ahí: Espíritu de Dios, desciende sobre mí y dile a Satanás que se vaya de aquí. En otras palabras, dice Pedro que el demonio anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. Dice en Pedro 5, versículo 8. Ahora, lo que quiero decirte es que el ministerio del Espíritu Santo lo comienza Jesús, el Señor, pasándole, hablando, diciendo a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Le dio el mandamiento, lo que tenían que hacer, para que si el Espíritu Santo vio venir, Él lo iba a enviar y lo envió a los apóstoles. Y ahora nosotros, para que a través del Espíritu Santo prediquemos su palabra, la verdad de la Biblia. Porque déjeme decirle, nunca se ha oído este mensaje del último mandamiento que Jesucristo les dio después de resucitar de los muertos. El único mandamiento más grande del mundo es que les dio
a los apóstoles: ir por todo el mundo y predicar su evangelio, enseñándoles, porque para que usted se bautice tiene que tener un pastor para que le enseñe, le predique el evangelio y le instruya en los caminos del Señor, para que usted pueda vivir y dirigirse a través de la enseñanza del pastor que lo está pastoreando, por el cual él dará en aquel día cuenta a Dios por las almas que tiene en su iglesia. Él va a dar cuenta en aquel día, porque Dios lo mandó, de que habrá un rebaño y un pastor. Y eso es lo que tenemos que buscar: un rebaño, que haya un rebaño y un pastor. Y el mandamiento del Espíritu, el ministerio del Espíritu Santo, también lo vemos en el libro de los Hechos, como el Señor dio este mandamiento a los apóstoles a través del Espíritu Santo. Lo vemos también en el mismo libro de los Hechos, capítulo 13, a donde están los profetas y maestros en la iglesia de Antioquía. Ellos administraban al Señor, dice ahí la Biblia, en los Hechos, en la iglesia de Antioquía. Los profetas y los maestros administraban al Señor cuando habló ahí el Espíritu Santo en su ministerio de él, y dijo, a través de la oración, habló y dijo: así dice el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahí se ve lo que el Señor Jesucristo estableció después de que resucitó a los muertos, a los apóstoles. Vemos al Espíritu Santo trabajando cuando sale el apóstol San Pablo y Bernabé, salen a predicar. Se encontraron con un procónsul que lo tenía en Bar Jesús, un falso profeta. Y llegaron, él mandó, lo oyó que andaban por ahí, lo mandó a traer el procónsul al apóstol San Pablo para que fuera y le predicaran. Pero había el falso profeta que se entremetía, no los dejaba que le predicara el mensaje al procónsul. Pero el apóstol San Pablo, lleno del Espíritu Santo, le dijo: hijo del diablo, no te metas en los caminos del Señor, quedarás ciego y no verás por algunos días. Inmediatamente quedó ciego por la palabra que dijo el apóstol. Como nosotros predicamos a Cristo, tenemos esa autoridad también, porque el apóstol San Pablo tenía la doctrina del Señor, porque el mismo procónsul, cuando vio que aquel Bar Jesús, aquel falso profeta de demonio que tenía, quedó ciego. Dice la escritura ahí que el procónsul creyó en la doctrina del Señor. Y en esa creo yo también, en la doctrina del Señor, no de los apóstoles, porque eso fue Juan el Bautista, Pedro, Pablo, aquí digo Pedro y todos los apóstoles al principio, fue que Dios los envió para abrir camino al Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Pero la confirmación a través del Espíritu Santo en su ministerio fue diferente. Ahora es que creáis en la doctrina del Señor, de Jesucristo. También en Juan lo habla. Si alguien viene a tu casa y no te trae la doctrina del Señor, no la recibáis en casa, ni le digas bienvenido, porque si le dices bienvenido, participa de sus malas obras. Es un ministerio que tenemos nosotros como predicadores, como pastores, de predicar la doctrina del Señor, creer en la doctrina del Señor, como creyó el procónsul cuando salió aquel demonio del falso profeta. Dice que creyó en la doctrina del Señor. Ya te prediqué esto de la doctrina del Señor y también del ministerio del Espíritu Santo.
lo recibió en el día de Pentecostés, pero no empezó su ministerio del Espíritu Santo hasta después de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque dijo el Señor, si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Pero si yo me voy, yo les voy a enviar el Espíritu Santo de mi Padre. Y así sucedió. Se fue y Él envió al Espíritu Santo. Por eso que estoy hablándote yo a ti. Que ahora la profecía es, así dice, el Espíritu Santo. Para que estés en la doctrina de Cristo, que es la que echa fuera demonios, levanta muertos, levanta paralíticos, ciegos. En ese ministerio es el que nosotros estamos inspirando a llegar ahí, ¿verdad? Para liberar gente que está atada de los demonios, de diferentes tipos de enfermedades que han venido al mundo hoy en este día. Hay mucha gente enferma. Se necesitan hombres valientes que le digan al sol, párate, y a la luna, detente. De esos hombres está buscando Dios ahora, que se paren en la brecha delante de Dios por este pequeñito planeta que el Señor lo puede agarrar en sus manos aquí. Él dice que Él cuelga la tierra como una bolsa. Como una mujer que tiene una bolsa la cuelga, así Dios cuelga la tierra. Poderoso que Dios, es más grande que todo el mundo, que todo el universo, es más grande que Cristo. Nos enseña la Biblia que cuando Él venga en su segunda venida, cuando Él ponga un pie en el monte de los olivos, se va a partir en dos pedazos, será una llanura, dice la Escritura, porque no lo puede sostener la tierra. El cielo lo detiene, pero sus pies están sobre la tierra, dice la Escritura. Pero cuando Él venga en persona a pararse aquí, óyeme, va a estar en Jerusalén 1000 años con nosotros, con Él. Y el ministerio de los judíos en el milenio, donde van a ser la gente y van a ser como el tiempo de Adán y Eva, que hubo un Matusalén que vivió 959, 69 años, casi 1000. Así va a ser la generación nueva que viene del milenio, después del rapto de la iglesia. 7 años. Al cumplirse 7 años bajamos con Cristo a Jerusalén a reinar 1000 años con el pueblo judío. Pero ¿por qué el pueblo judío si no sirve ahorita a Dios? Cuando venga el Señor, Él se va a mostrar las heridas de sus manos y de sus pies al pueblo judío y su costado agujerado, y le va a dar un espíritu de oración y de llanto. Entonces lo van a ver y van a creer en Él y van a aclamar al Mesías, y Él los va a salvar de la guerra de Armagedón. Y nosotros estaremos con Cristo reinando 1000 años con el pueblo judío. Todo niño que nazca va a tener 100 años y va a ser un niño, pero va a tener la edad de los árboles, dice la Escritura, por 1000 años. Te invito a que creas al Evangelio del Señor Jesucristo, que derramó sangre por ti y por mí. Lo golpearon, lo molieron a golpes por ti y por mí, con unas espinas en su cabeza, rodando sangre por su rostro, por ti y por mí. Lo escupieron, pero Él no miró eso. Él nos miró a nosotros, a este mundo, para salvarlo, para sacarlo de las tinieblas de Satanás a su luz admirable. Te invito para que el Señor Jesucristo te salga, te saque de las tinieblas a su luz admirable, en la cual estoy yo y mi familia aquí en mi casa, y mi esposa. Este ha sido el mensaje que he traído para ti, para que lo escuches y veas la diferencia que hay de la Trinidad, del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, del ministerio, de la predicación, del pasado, el presente y el futuro en la Trinidad del cielo, cómo obraron,
Ya te di cómo obraron ellos y cómo está obrando ahorita el Espíritu Santo, que Él es el que está en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y es el que te enseña a orar y te guía y te consuela para que tú, Él te da palabra para que tú hables con Cristo y con el Padre que está en el cielo. Y la ordenanza de Cristo, que todo lo que tú pidas, pídelo en el nombre del, que se lo pidas al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la doctrina de Dios. Pide al Padre en el nombre de Jesucristo lo que tú necesites. Después que vengas a Él y te entregues a Él, espíritu, alma y cuerpo. Que tu espíritu, alma y cuerpo estén limpios. Y el espíritu lo puedes limpiar, que no te metas en una religión falsa, que no va con la Biblia. Es el limpiar tu espíritu, tu alma del pecado. Que ya no peques. Ya no peques. Conviértete a Cristo. Es mi recomendación hacia ti. He terminado este mensaje y voy a orar por los que quieran aceptar a Cristo. Di conmigo estas palabras que voy a decir. Acepta a Cristo. Yo tengo la autoridad de parte del Señor como ministro de presentarte delante de Dios a través de la televisión. Sígueme en mis palabras, entrégate a Cristo, pero hazlo de corazón, no por necesidad ni por hambre. Hazlo porque le amas. Y Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que soy un pecador. Perdona todos mis pecados. Lava con tu sangre mis pecados que derramaste en la cruz del Calvario, con esa sangre carmesí preciosa. Lava mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Si has hecho esta oración conmigo, eres mi hermano. Eres mi hermano en Cristo. Busca una iglesia a donde se predique la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es mi recomendación a ti. Como siervo de Dios, como predicador, te recomiendo que lo hagas. Ahora voy a orar por ti si estás enfermo. Pon la mano en el lugar de que tienes afectado y sígueme. Cree en Dios que Él te puede sanar. Padre Santo y bueno, en esta hora yo vengo delante de tu presencia para pedirte y rogarte por toda la gente enferma. Y si necesitan un milagro, hazlo, Padre, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. En ese nombre que es sobre todo nombre dado debajo del cielo y que podemos ser salvos, Señor. En ese nombre te pido que los sanes. También mi esposa, en el sentido más, sánala, Padre. En el nombre de Jesucristo la incluyo en esta oración. Gracias, Padre, porque sé que tú me has oído y lo declaro hecho, porque dice que lo que pidierais en oración lo tendréis y os vendrá. Amén.